Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a su clase de geometría. El día de hoy vamos a mirar un tema que titula ángulos determinados por dos paralelas y una secante. Bueno, muy bien. El primer tipo de ángulos que vamos a mirar son los ángulos correspondientes. Entonces, vamos a trazar las dos rectas paralelas y la recta secante. Recordemos que las rectas paralelas son aquellas que nunca se cortan, por más de que se extiendan hacia el infinito, no se cortan. Y una recta secante es una recta también llamada transversal, y es una recta que corta a las dos rectas paralelas. Cuando nosotros trazamos entonces este tipo de rectas, las dos paralelas y la secante, entonces se me forman algunos ángulos, como los notamos aquí. Entonces tenemos 8 ángulos, que los vamos a llamar con los números 1, el ángulo 2, que sería este sector, el ángulo 3, este sector, el 4, este sector, el ángulo 5 sería este ángulo, el ángulo 6, este ángulo, el ángulo 7 vendría a ser este ángulo formado acá, y el ángulo 8, este ángulo de acá abajo. Muy bien. Si notamos aquí, entonces tenemos dos sectores. Un sector que es la parte de arriba formado por estos ángulos que están aquí, y el otro sector en la parte de abajo formado por estos otros ángulos que están acá. Bueno, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Entonces vamos a mirar qué ángulo les corresponde del sector de arriba con el sector de abajo. Por ejemplo, el sector 1 de la parte de arriba le corresponde el 5 de la parte de abajo. El 2 le corresponde el sector 6, el 4 le corresponde el sector 8, y asimismo el 3 le corresponde el sector 7. Esos ángulos entonces son los ángulos correspondientes. Entonces en conclusión tenemos lo siguiente: el ángulo 1 es correspondiente con el ángulo 5, entonces esos ángulos miden lo mismo. De igual forma el ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6, entonces estos dos miden lo mismo. El ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 7, entonces esos ángulos miden lo mismo. Y el ángulo 4 es correspondiente con el ángulo 8, entonces esos ángulos tienen la misma medida. Muy bien, el otro tipo de ángulos son los ángulos alternos internos. Trazamos las dos rectas paralelas, trazamos la recta secante y ubicamos los 8 ángulos que se nos forman. Bueno, la recta secante, ¿qué significa alternos? Alternos significa que uno está del lado izquierdo de la paralela y el otro ángulo está del lado derecho de la paralela. Interno, la palabra interno significa que están dentro de las paralelas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Hay que tener en cuenta que los ángulos alternos internos no deben ser adyacentes. Entonces vamos a buscar un ángulo alterno interno con el ángulo 3. Tienen que estar dentro de las paralelas y el otro ángulo del otro lado. Notemos que del otro lado solamente tenemos las opciones el 4 y el 6. Pero el 4 no puede ser porque el ángulo 4 es adyacente, entonces no cumple esta característica. Entonces no me queda más que el ángulo 6. Por lo tanto, el ángulo 3 es alterno interno con el ángulo 6. Vamos a buscar un ángulo alterno interno al ángulo 4. Entonces, tiene que estar dentro de las paralelas y del otro lado, porque son alternos. Entonces, los ángulos que están dentro de las paralelas y del otro lado del ángulo 4 son el ángulo 3 y el ángulo 5. Pero el ángulo 3 no puede ser porque no cumplen la característica de ser adyacente, entonces no me queda más que el ángulo 5. Por lo tanto, el ángulo alterno interno al ángulo 4 es el ángulo 5. En conclusión, entonces tenemos las siguientes parejas de ángulos alternos internos. El ángulo 3 entonces es alterno interno con el ángulo 6 y tienen la misma medida. Y el ángulo 4 es alterno interno con el ángulo 5, entonces ellos tienen la misma medida. La otra pareja o el otro grupo de ángulos que vamos a mirar son los ángulos alternos externos. Bueno, trazamos las rectas paralelas, trazamos la recta secante y ubicamos los 8 ángulos. Bueno, entonces la palabra alterno significa que uno está de un lado de la paralela y el otro está del otro lado de la paralela. Y la palabra externo significa que están por fuera de las paralelas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos externos? Vamos a buscarlos. Entonces, vamos a buscar un ángulo alterno externo al ángulo 1. Los ángulos alternos externos también cumplen la característica de no ser adyacentes. Entonces, un ángulo que sea externo y que esté del otro lado de la paralela del ángulo 1, las opciones son el ángulo 2 y el ángulo 8. El ángulo 2 no puede ser porque es adyacente, entonces no me queda más que el ángulo 8. Entonces un ángulo alterno externo al ángulo 1 o el ángulo alterno externo es el ángulo 8. Vamos a buscar el ángulo alterno externo al ángulo 2. Entonces las opciones serían el ángulo 1 y el ángulo 7, porque deben ser alternos, es decir, estar del otro lado de la paralela.
Pero miramos que el ángulo 1 no puede ser porque el ángulo 1 es adyacente. Entonces no me queda más remedio que el ángulo 7. Entonces el ángulo 2 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos. Y entonces tenemos en conclusión que los ángulos alternos externos son: el ángulo 1 es alterno externo con el ángulo 8, entonces miden lo mismo. Y de igual manera el ángulo 2 es alterno externo con el ángulo 7, entonces tienen la misma medida. Y por último vamos a mirar los ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, trazamos las rectas paralelas, las secantes y ubicamos sus respectivos ángulos. Notamos aquí que la transversal, al cortar a las paralelas se forman dos puntos. Sería este punto que es un vértice y el punto de abajo que sería entonces el otro vértice. Entonces vamos a ubicar cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Entonces para el ángulo 1, el ángulo opuesto por el vértice lo notamos aquí, que es el ángulo 4. El ángulo 2, ¿cuál sería el opuesto por el vértice? Entonces sería el ángulo 3. Lo notamos aquí que es el ángulo 3. De igual manera el 1 con el 4. Bueno, vamos a mirar cuál sería el opuesto ahora en la parte de abajo. ¿Cuál sería el opuesto por el vértice del ángulo 5? Entonces notamos que es el ángulo 8. Y de la misma manera notamos que el ángulo opuesto por el vértice al ángulo 6 es el ángulo 7. Y en conclusión, entonces tenemos que el ángulo 1 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Lo mismo, el ángulo 2 con el ángulo 3 tienen la misma medida. El ángulo 5 con el ángulo 8 son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Y lo mismo, el ángulo 6 con el ángulo 7. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.